5. Entonces vamos a empezar con un tema relacionado con algoritmos de estado simple, pero en este caso es un algoritmo que ya por diseño se sale de busca salirse óptimos locales. Buenas. Este ya no es una heurística como lo es hill climbing, sino es ya una meta heurística. Se llama recocido simulado o temple simulado o simulated annealing. Este algoritmo, digamos que se conoce como un algoritmo de optimización global de estado simple. Cuando se habla de optimización global es porque se supone que está diseñado para buscar óptimos globales, no quedarse atrapado en óptimos locales. Y de estado simple porque pues igual que el hill climbing evoluciona una sola solución en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a lo concreto. Primero que todo, ya hemos hablado de dos términos concretos que son la exploración y la explotación, ¿cierto? Esa exploración y explotación, ya sé, no estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Te estaba dejando igual. Listo, ahora sí. Entonces, esos dos conceptos de exploración y explotación son fundamentales en los algoritmos de optimización. Sí, así está muy difícil de ver. Algo faltaba. Bueno, recuerden, yo alcancé a mencionar esto en algún momento, una forma de, por ejemplo, de tomar el hill climbing y hacer que él se convierta en un algoritmo que trata de salirse de óptimos locales, puede ser saltar en cualquier momento a otros lugares, ¿cierto? Esa es una estrategia, pero no es la única, ese lo mencionamos con el hill climbing con reinicios. Hay otros, por ejemplo, ajustar el procedimiento de modificación, es decir, cuando la solución en la que yo estoy va a pegar una búsqueda local, que es lo que hace hill climbing, que pone un punto cerca, pues en vez de que ese punto se acerca, algunas veces puede ser lejos, ¿cierto? Entonces, nosotros, por ejemplo, allí en optimización continua, lo que hacíamos era que el valor el rango de búsqueda estaba definido por un parámetro, ¿cierto? El parámetro es el ancho de banda, el bandwidth, ¿cierto? Ese bandwidth nosotros lo estamos haciendo como una búsqueda uniforme entre menos un valor y un valor, ¿cierto? Alrededor del punto, ¿cierto? ¿Qué sucede? Si ese bandwidth, en vez de manejarlo como una distribución uniforme entre un valor pequeñito y un valor grande, yo lo manejo, por ejemplo, con una distribución uniforme, ¿cierto? Yo puedo decir, genere un número aleatorio uniforme entre 0 y una desviación estándar de 1. Entonces, ¿qué sucede? Si la desviación estándar es pequeña, yo voy a estar buscando en mi vecindario, ¿cierto? O sea, logramos un poco lo mismo que se logra con la distribución uniforme y no con la normal, diré, estoy hablando de la distribución normal. Cuando yo lo hago con la distribución normal, yo estaría como generando una campana alrededor mío, ¿cierto? Con una media cero, es decir, de donde yo estoy, hacia una desviación estándar de 1, bueno, ese parámetro yo lo cuadraría. Si lo cuadro pequeño, entonces estoy generando una campana que es muy aguda cerca a mí, ¿cierto? O sea, es muy alta, tiene mucha probabilidad y tiene muy poca probabilidad hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces, con ese valor de la desviación estándar yo puedo jugar, porque puedo hacer que el algoritmo tenga una desviación estándar más grande y de esa forma, yo de todas formas estoy buscando en mi vecindario, pero de vez en cuando van a salir valores que están lejos, ¿de acuerdo? Para eso, venga, les muestro un archivito que nos recuerda que es la distribución normal y nos da dos ejemplos de dos distribuciones normales.
Por ejemplo, esta, la azulita, es la distribución con media de 0, o sea, la distribución normal estándar, y con desviación estándar de 1, ¿cierto? Si ahí nos damos cuenta, si yo estoy parado en un punto y le voy a sumar o restar algo generado con esta ecuación, pues nos va a dar valores que en general van a estar aquí cerca, en este espacio, ¿cierto? Pero pues va a tener pocas probabilidades de generarnos un valor, por ejemplo, de 6. Con esa no se puede. Pero si yo cambio, en este caso, la desviación estándar para la ecuación roja ya tiene una desviación estándar de 3. Entonces, bajan las probabilidades de los valores que están cercanos al centro, pero aumentan probabilidades para valores lejanos, ¿cierto? E inclusive hay un algoritmo basado en reproducción parasitaria del pajarito cucú que tiene una cola, utiliza una distribución de Levy, es decir, esa sí va bajando, pero aquí arriba sube otra vez y vuelve y cae, ¿sí? Entonces le da todavía más probabilidades a valores que están más lejos de vez en cuando, porque pues, obviamente la probabilidad no es tan alta. Entonces solo con eso yo ya puedo hacer que ajustar mi tweak, es decir, ajustar el cambio que yo le hago a esa nueva solución que voy a probar, pues no necesariamente sea en mi vecindario, sino que pueda ser en un brinco mucho más lejos. Entonces estoy haciendo principalmente de pronto explotación por la probabilidad alta en los valores cercanos, pero en algunos momentos estoy haciendo exploración. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro o no quedó claro? Bueno, eso es lo que dice acá arriba, ocasionalmente hacer cambios grandes o aleatorios en el tweak. Si se ejecuta el tiempo suficiente, se explora apropiadamente el espacio de búsqueda. Ajustar el procedimiento de selección, cambiar el algoritmo para que en lugar de subir baje la colina en cierta cantidad de tiempo. Es decir, aceptar soluciones malas, ¿sí? Y esa es la estrategia que utiliza el recorrido simulado. Es decir, el hill climbing siempre va subiendo o bajando, dependiendo si estoy maximizando o minimizando, ¿cierto? Pero siempre va subiendo, o sea, encuentra algo mal, no le sirve. Para arriba, solamente va para arriba, no más. En el caso del recorrido simulado, él va para arriba y le llega una solución mala y dice, aceptémosla, y se va por ese camino, ¿sí? Entonces cambia la dirección del proceso de búsqueda de vez en cuando con, digamos, la idea de que allí voy a tener posibilidades de caminar por un lugar que tal vez en algún momento me pueda llevar a una mejor solución, ¿sí? Entonces esa es la estrategia de recorrido simulado. Esto normalmente, por ejemplo, el recorrido simulado es, digamos, hay unas pruebas a nivel, creo que son con modelos de Markov, en donde va mostrando los cambios en los estados y con suficiente tiempo normalmente se pueden lograr los valores óptimos globales. Por eso se habla de que es un algoritmo de optimización global. Lo que sucede es que el tiempo, pues ya dependerá, ¿no? O sea, si el espacio de búsqueda es muy grande, pues el tiempo pueden ser 20 días, un mes, bueno, lo que sea, ¿cierto? Depende de la complejidad del problema. Bueno, otra estrategia es saltar alguna parte nueva, simple y llanamente saltar porque sí, ¿cierto? Esto es, por ejemplo, lo que hace el de subiendo la colina con reinicios aleatorios, pero más específicamente funciona cuando, ¿recuerdan esa versión en donde yo le decía, busque el más cercano y váyase para allá, sea o no mayor que donde yo estoy, ¿sí? Es decir, yo estoy aquí, yo en alguna parte tengo grabado cuál es mi mejor punto en el proceso de búsqueda, pero yo estoy aquí, genero 20 vecinos y de esos vecinos escojo el que mejor fue y me voy para allá sí o sí, o sea, sin preguntar que sea mejor que yo. Yo espero que lancé 20, o sea, tengo muchas probabilidades de que alguno de ellos sea mejor que yo y ese, pues me voy hacia allá porque es el mejor. Entonces, eso realmente es una explotación, pero que a la vez me puede llevar a una exploración. Porque como yo estoy saltando a la ciega, ese lugar puede que yo haya buscado en todo mi vecindario y salieron todos malos, ¿sí? Entonces me fui para allá. Esa es otra alternativa. Me parece un poco ingenua, pero pues también se ha usado. Y pues obviamente el concepto que abre el espacio
para el desarrollo de los algoritmos poblacionales, es probar varias soluciones al tiempo, ¿cierto? Entonces ahí aparecen los genéticos, los meméticos y demás, que básicamente dicen, no, pues es que ¿por qué piensan en una sola solución? Pues piensa en un ejército y el ejército explora toda el área y esto puedes coordinar cosas entre ellos, o sea, ahí se abren muchas más oportunidades de hacer esquemas diferentes de búsqueda en el espacio del problema. Ahora bien, normalmente algunos problemas son naturalmente fáciles de implementar usando algoritmos poblacionales, ¿sí? Muy sencillos. El ejemplo de optimización continua que hemos hecho es muy fácil hacerlo allí, o sea, tú pones varias soluciones y en general los procesos de combinación y demás, bueno, que se tienen que hacer en los algoritmos, dependiendo de que yo estoy usando, es bastante sencillo. Pero hay problemas que no son tan fáciles de ver cuando yo tengo una población general. A menos de que uno lo vea como que son 20 personas totalmente independientes y yo cada una la evoluciono en paralelo, ¿cierto? Pero no hago esa interrelación entre ellos. Yo les comentaba, es que como es al principio de pronto uno no lo entiende, pero ahorita sí creo que ya lo pueden entender. Imagínense la solución del problema de cuadrar los horarios acá en la universidad. Cuadrar los horarios en la universidad, yo lo puedo hacer con un algoritmo de estado simple, en donde yo tengo una matriz o varias matrices que me representan las franjas horarias, los salones, los profesores, sus asignaciones, los estudiantes, sus asignaciones a cursos y dónde van a ver las asignaturas. Pues imaginarán que pues ahí ya no es un vectorcito como lo hemos hecho hasta ahorita, ¿cierto? Es una estructura mucho más compleja, que normalmente ni siquiera es una estructura, terminan siendo varias estructuras que están correlacionadas. ¿Qué sucede? Yo tengo una solución así y yo a esa solución le digo, no, pues saquemos este curso de aquí para allá. Ella solita es fácil hacerle esa operación, ¿sí? Saquemos este curso y movámoslo acá a ver qué pasa, cómo se nos descuadran nuestros objetivos o si encontramos una mejor solución. Tengo otra solución por acá que ella solita puede hacer estas operaciones, entonces sencillo, en paralelo puedo funcionar hasta bien. Pero cuando yo ya, por ejemplo, organizo eso a través de un algoritmo genético, en donde digo, no, en los genéticos, es como digamos en la vida real nuestra, se encuentra un padre y una madre y generan un hijo, y el hijo es fruto de los dos. Miércoles, tengo dos soluciones que pueden ser totalmente diferentes, cómo genero un hijo o dos hijos que se parezcan a cada uno, pero cojan cosas del otro. Pues allí ya la cosa no se hace tan sencilla, porque yo no simplemente cojo esta solución y le digo, no, le voy a mochar estos 10 cursos y se los quito y trato de cuadrarlos del otro, pero es que el otro podría tener exactamente ya lugares, slots en la agenda, que yo ya tengo todo ocupado, entonces no hice nada, ¿sí? Entonces no es tan sencillo, entonces hay problemas que tienen ese tipo de comportamiento. Y por eso normalmente yo lo que les decía, creo que la semana pasada, es que normalmente ante un problema que yo no lo conozco bien, arranco con un problema, con un algoritmo de estado simple, ¿sí? Como temple simulado o GRASS. Y ya con esos, después sí me tiro al agua con un algoritmo poblacional. A menos de que yo busque en la teoría y en la teoría me expliquen claramente cómo hicieron las combinaciones, cómo hicieron la generación de esos hijos, y entonces yo, no, ya la dejé clara. Pero si no tengo esa seguridad, es preferible hacerlo de esta forma. Bueno, ahorita les hacía el dibujo aquí, mostrándome a mí, de cómo desde un punto en el que estoy, yo puedo, con una distribución gaussiana, generar puntos aleatorios, ¿cierto? Y aquí está la explicación, básicamente, por cada una de las dimensiones del problema, ¿cierto? Si es un vector, entonces cada una de las casillas, yo genero un número aleatorio que esté según una distribución normal, que puede ser con esta medida de varianza o de desviación estándar, dependiendo como lo pida la función de generación de números aleatorios,
me genera un número aleatorio, y si ese número aleatorio, de acuerdo a la posición de esa dimensión, no se sale de los límites, pues la acepta y la pone acá, ¿cierto? Entonces básicamente yo estoy en una posición en esa dimensión y le voy a sumar un número. Ese número lo genero con un número aleatorio, pero sin que se salga de los límites de búsqueda. Eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? Y así, entonces estamos manejando un parámetro que en este caso sería la desviación o la varianza, que nos permite o hacer más exploración, o sea, meterle un poquito de exploración o no. Si yo le pongo ahí números pequeños, pues no va a tener ningún tipo de exploración. Bueno. Miremos, por ejemplo, el algoritmo de ascenso, ¿cómo es que se llama? Como ascenso rápido de la colina con reemplazo. Este algoritmo, que es una versión básica del hill climbing, si ustedes se dan cuenta, aquí es lo que nosotros hacemos. Hay una solución inicial. Yo digo que esa es la mejor porque pues es la que tengo ahorita, ¿cierto? Después empieza el bucle repetitivo, y en ese bucle repetitivo, ¿qué hago? Le hago una copia a la solución donde estoy, ¿cierto? Y le hago un tweak, ¿cierto? Ese tweak puede ser el uniforme que hicimos en clase, o puede ser ya el normal que acabamos de ver. Pero de esa misma forma voy a generar otros vecinos. Todo esto hasta acá, básicamente es tirar 20 vecinos, digamos lo que diga Times. Si Times dice 20, tirar 20 vecinos al lado, pero tirarlos y de una vez ir mirando quién es el mejor, porque eso es lo que estoy preguntando acá. Si la calidad de ese nuevo es mejor que la que ya acabé de encontrar, pues ya sé. Entonces, de esos 20 que tiré al lado, a la final de ese procedimiento, R es el mejor de esos 20, ¿cierto? Y cuando sale, nosotros ¿qué hacíamos normalmente? Preguntamos, si ese es mejor que yo, entonces me voy para allá. Aquí dice, suerte, me voy para allá, sea mejor o no sea mejor, que es el que hemos hablado. Y finalmente, pues para la actualización del mejor que he encontrado, pues sí tengo que mirar la calidad, porque si no miro la calidad, pues estaría haciendo también pasos erráticos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede en este? Si yo, por ejemplo, acá en este algoritmo, acá, el número n, el número de tweaks que yo voy a muestrear es, digamos, grande, pues yo voy a hacer mucha explotación. Aquí el n está relacionado con el times, ¿cierto? Si yo hago aquí este valor muy grande, pues voy a hacer mucha explotación, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede? Si además este tweak de aquí utiliza distribución normal, ¿cierto? Entonces, si yo coloco un tweak alto, pues miércoles, yo puedo cambiar eso, porque yo puedo estar haciendo explotación aquí, pero si el tweak utiliza una desviación estándar grande, pues también estoy haciendo exploración, ¿cierto? No solamente explotación. Entonces yo puedo jugar con eso para tratar de definir cómo quiero el comportamiento de mi algoritmo. Bueno, ¿qué es el concepto de presión selectiva? La presión selectiva es la siguiente. Digamos que yo tengo varios individuos, nosotros, ¿cierto? Nosotros somos la población de un algoritmo genético. Si nosotros somos la población de un algoritmo genético, debemos tener en algún lado nuestra posición en el espacio de búsqueda, ¿cierto? El vectorcito con sus unos y ceros, o su vectorcito con los números reales. Pero además tenemos nuestra calidad, nuestra aptitud, nuestra función objetivo o fitness, que hemos llamado. Entonces, ¿qué pasa? Dicen, no, vamos a decir que de nosotros van a procrear los que tienen mejor índice de aptitud, ¿cierto? Entonces, de nosotros 15, se ordenan del que tiene mayor actitud al que tiene menor actitud,
y se les da una probabilidad de acuerdo a su actitud, ¿cierto? Entonces, el pobre que quedó de último, bailas, ¿sí? O sea, la probabilidad que tiene él de poder tener hijos que pasen a la siguiente generación va a ser muy mala, ¿cierto? Eso es lo que se llama la presión selectiva. Pero esa ponderación, por ejemplo, ese peso que se le daría basado en... De diferentes formas. Hay una forma que es muy sencilla que es inverso al ranking, es decir, si estás de primero, pues tienes más probabilidad, si estás de último y son 20, pues tienes menos probabilidad, entonces lo inviertes, ¿cierto? Entonces, a la final la probabilidad va a sumar 1, pero pues obviamente el primero tiene un punto 6, el otro tiene un punto 4 y así sucesivamente. Más pequeñito hasta que el último queda ahí con un rezago, ¿cierto? Entonces la probabilidad de calcularlo, la probabilidad se calcula de diferentes formas. Ese es uno, basado en el ranking. Otro es de acuerdo a la suma de los fines. O sea, yo calculo el fines del primero, del segundo, calculo las sumas y después lo que hago es asignar el valor de probabilidad de acuerdo al fitness del mejor en relación con el fitness total, ¿cierto? Eso también te va a dar a la final una probabilidad de 1 para todos, acumulada, ¿no? Hay otras formas, ¿sí? Y hay otros mecanismos. Hay mecanismos, por ejemplo, bueno, hay unos que son relacionados con las técnicas de Nietzsche. Las técnicas de Nietzsche es que normalmente yo armo como grupitos de quiénes son los que son más parecidos, por ejemplo, bueno, hay diferentes formas, pero los más parecidos, y yo peleo con esos, ¿cierto? Eso pues ya quita un poquitico la presión selectiva porque yo no estoy acabando con el resto de la población, sino estamos peleando con unos subconjuntos dentro de la población. Pero específicamente el concepto de presión selectiva está relacionado con que el algoritmo para generar unos nuevos, porque es que el proceso es de nosotros escoge los padres, con los padres genera los hijos tal vez los puede mutar, finalmente esos hijos van a reemplazar a la población, ¿cierto? En la nueva generación. Esa población, pues se espera que sea mejor y pues ahí sí los que tenían mala calidad, pues ahí sí terminaron de morir, porque estos van a venir a pelear con toda la población y los sacan, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? En ese esquema hay mucha presión selectiva, es decir, yo estoy dándole siempre prioridad a los mejores. Siempre prioridad a los mejores puede que con el tiempo nos vaya llevando a unas zonas del espacio de búsqueda que encuentran buenos resultados, pero no son el óptimo global, es decir, nos quedamos atrapados en un óptimo local. Entonces uno tiene que tener cuidado con eso, ¿sí? Mal que bien, la gente que no tiene, digamos, los agentes o las soluciones que no tienen la mejor calidad deben permanecer para dar diversidad. O usted tiene que establecer un mecanismo que dé diversidad en la solución. Si no, usted va a ver que en el tiempo, o sea, iteración tras iteración, tu población empieza a parecerse muchísimo. Y eso es lo que se llama la convergencia prematura. Es decir, pasan pocas iteraciones y usted mira y todos son casi iguales. Entonces, pues ahí ya no hay variedad, pues usted para eso evoluciona uno solo. ¿Sí? Entonces, los algoritmos en general están diseñados tratando de evadir ese problema, pero cuando usted los implementa no siempre lo logra. Entonces usted tiene que hacer algo para que eso no suceda, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un algoritmo, digamos, en las fases del algoritmo, incluir una fase que diga detectar si estamos convergiendo ya demasiado a un óptimo local. Y si eso sucede, entonces eliminar soluciones aleatorias e incluir soluciones aleatorias, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, si consigan un algoritmo en su librería solamente te genera números aleatorios normales con media serie de desviación estándar 1 y la necesitas con media variable y desviación estándar variable que tú le puedas definir eso, pues la fórmula no es más que esto. La media más el sigma por lo que te dé la librería, ¿cierto? Si aunque yo creo que ya ahorita en todos los lenguajes se encuentra una genérica.
Bueno, el recocido simulado. Este algoritmo es técnicamente bastante viejo, es de 1953. Digamos, se basa o se inspiró no en, no sé, en la evolución como sucede con los algoritmos genéticos, sino en este caso se inspiró en la forma en cómo los metales se enfrían. Cuando están haciendo forjas, normalmente el metal lo tienen que enfriar, pero si usted lo enfría muy rápidamente, el metal se vuelve como cristal, como que se cristaliza, ¿sí? Entonces, el metal tiene que irse enfriando lentamente. En la medida que se va enfriando lentamente, los átomos como que buscan su acomodo y quedan durísimos, ¿sí? Pero si lo enfrían así rápido, entonces, ¡ay, la locura! Y la locura quedó mal. Entonces, el cristal, el este queda como fácilmente, se parte, como que ¿cómo se dice? Como que se suelta, ¿sí? De hecho, yo no sé, en las películas cuando uno ve que cogen y sacan y meten la forja y meten el hierro al agua, si lo meten muy rápido quedan como unas escamas al metal, ¿cierto? Es un poco por ese efecto. Entonces, la inspiración es esa, decía, bueno, pero, o sea, si lo enfrío todo de una es malo, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, el man se puso a estudiar y planteó este algoritmo. Si ustedes se dan cuenta, el algoritmo termina siendo bastante parecido, si no igual, por un pedacito, a un hill climbing, ¿cierto? Que es que, excepto hill climbing no lleva esto, ¿no? Porque en hill climbing se supone que siempre la solución es la mejor, ¿cierto? Porque él no se mueve, entonces no se necesita. Aquí sí lo necesita porque como este toma caminos malos, se necesita llevar el BES. Entonces, genera la solución inicial y pues es lo que hay, pues esa es la mejor. Genera un vecino, ¿cierto? Porque esto es un vecino, le hago una copia y le hago un tweak, el que sea dependiendo del problema, y pregunto si esa solución es mejor que la solución en la que estoy. Si sí, pues cámbiela, ¿cierto? Pero además, y aquí es donde está la parte, digamos, de aceptar soluciones malas. O defina un número aleatorio entre 0 y 1, ¿cierto? Y si ese número aleatorio es menor que esta probabilidad, entonces acéptelo. Esta ecuación que está aquí, digamos que es la probabilidad de aceptar una solución que puede ser mala, ¿sí? Y esa ecuación, es la ecuación de Boltzmann, depende de el momento en el que se ejecute el algoritmo, es decir, al inicio, en la mitad, o sea, el número de iteraciones que haya evolucionado, y depende de qué tan mala o qué tan buena sea la solución con la que me estoy comparando, ¿cierto? Entonces, si estoy al principio y me salió una solución malísima, pero esto al principio, o sea, cuando la iteración, la temperatura todavía es caliente, al principio la temperatura es caliente, la temperatura está dividida. Entonces, si la temperatura es mucha, pero la diferencia es muy mala, pues démosle oportunidad, ¿sí? O sea, es muy mala, la solución es muy mala, pero es que estamos al principio. Entonces, puede que la acepte, o sea, puede que la acepte es porque este valor se termina convirtiendo en una probabilidad 0.4. Y aquí usted lanza un número aleatorio entre 0 y 1 y le dio 0.5, pues paila, no la aceptó, ¿cierto? Pero si dio 0.3, sí la aceptó. Entonces le está dando como chance de que suceda. Ahora, cuando la temperatura va decreciendo, porque arranca alta y empieza a bajar, a bajar, a bajar, cuando ya está casi digamos en lo final, no puede ser 0 porque está en un denominador, pero digamos que es 1, pues lo que queda arriba es lo que importa. Y si la diferencia entre la solución que estoy generando y yo es muy grande, pues este número se vuelve E a la menos un número grandísimo. Eso es casi 0 o 0 punto, un montón de ceros y por al final un 1. Entonces, pues casi nada, al final no acepta soluciones malas, ¿sí? Entonces, es como un proceso en el cual la probabilidad de aceptar soluciones malas es un poquito alto y va a ir creciendo con el paso de las iteraciones,
que en este caso las iteraciones o las EFOs es un número que aumenta, ¿cierto? F0, F1, F2, o sea, he gastado 3 EFOs, 4 EFOs, 5 EFOs, o sea, ese aumenta. Pero de esa misma forma la temperatura disminuye, empieza en un número grande y empieza a bajar hasta llegar casi a 0 sin ser 0. ¿De acuerdo? Entonces, este es el cambio. Fíjense, después ¿qué hace? A S la vuelve R. ¿Sí? Si fue mejor solución, pues chévere, hill climbing. Si fue solución mala, pues se fue para otro camino. ¿Sí? Sale y decrementa la temperatura, porque la temperatura inicial es un valor alto. ¿Sí? Entonces, como les decía, arranca en un valor alto y va decreciendo, decreciendo. Y pues finalmente pregunta si la calidad de esa solución es mejor que el BES, pues cambia el BES. Solamente si es mejor. ¿De acuerdo? ¿Es claro o no claro el algoritmo? Bueno, miremos por ejemplo qué sucede con el tema de la diferencia entre las soluciones. Una cosa, esta fórmula como está planteada acá, QDR menos QDS, es partiendo de que se está maximizando. Más adelante lo digo, pero lo digo desde ya. Cuando se está minimizando hay que cambiar el orden. QDS menos QDR, ¿de acuerdo? Porque si no, no daría negativo y nos iríamos para el otro lado de la función e a la x. Estaríamos por acá y si ya no entendemos. Estamos trabajando en este lado de la función. Digamos que en este caso estoy en S y S tiene, ya encontró una buena solución, tiene 100. Lo está maximizando, no estamos... Y resulta que el QDR que encontré, o sea, puse un vecino y el vecino dio 5. Eso es malísimo, yo ya estoy en 100, vamos para arriba y me sale un 5. Pues si yo evalúo solamente este valor, y asumamos que el denominador no importa, pues esto me da una probabilidad de 0. ¿Sí? Porque sería e a la menos 95. Eso es 0. Bueno, realmente es 1 a la menos 52. ¿Sí? Entonces eso es 0. Ahora, si resulta que yo fui 100, hice un vecino R, y R también dio 100, pues 100 menos 100, 0, e a la menos 0 da 1. Entonces, eso es como si el lado de izquierdo del programa a la larga sobrara. Esa pregunta ya termina sobrando porque esto de aquí, cualquier número de aquí, pues va a ser menor que 1, ¿cierto? Entonces lo va a aceptar. Y finalmente, si yo estoy aquí en 100, tiro un vecino y el vecino es un pilín malito, 99, pues sería e a la menos 1 y pues le da probabilidad de entrar, ¿cierto? ¿De acuerdo? Cuando yo digo que t es 1, casi que estoy llegando al final, ¿cierto? Estoy casi que llegando al final de mi ejecución, porque se supone que arranco en 100 o en un valor alto y lo voy disminuyendo, ya me estoy acercando a 0. Entonces, ese es el comportamiento. Miremos ahora el comportamiento variando t. ¿Sí? Para esta misma situación, para la primera, una solución mala. En este caso, la solución mala es 5 con 100. Sigue siendo menos 95 en los tres casos. Pero vamos a variar t. Entonces, digamos, al inicio la temperatura es 100. ¿Sí? Entonces, este valor del numerador, que es menos 95 dividido en 100, da menos 0.95. Al aplicar e a la menos 0.95 nos da 0.38. Quiere decir que al principio esa solución muy mala tiene al menos un 38% de probabilidad de ser seleccionada, de cambiar el rumbo del algoritmo. Ahora, si eso mismo sucede ya en la mitad del proceso evolutivo, asumiendo que estamos haciendo un decremento de la temperatura en forma lineal, o sea, de 100 lo vamos a bajar a 1, ¿cierto? Y lo voy a bajar linealmente. No necesariamente así. Hay algoritmos o versiones del algoritmo en donde el decrecimiento de la temperatura se hace geométricamente, entonces se ve como una curvita más bien, ¿sí? Eso ya depende de la versión que uno utilice.
Entonces, si es lineal, aquí en la mitad tendría valor de 50, este menos 0.95 en 50 da menos 1.9, o sea, ya está un poquito más lejos, y la probabilidad baja, ya dio 0.14. Tiene probabilidad, pero pues ya es menos, porque pues ya estoy pensando más en explotar que en explorar, ¿de acuerdo? Y finalmente, cuando ya estoy cerca de terminar, bueno, a terminar, menos 95 y 1 a menos 95, que es el que yo les decía, 1 a la menos 52, que eso es casi cerca, ¿de acuerdo? Entonces ahí se ve claramente cómo la ecuación de Boltzmann permite aceptar soluciones con más probabilidad aquí, así sean malitas, pero en la medida que va evolucionando ya no, o sea, ya dice, no, qué pena, pero si es un poquito mala, pues un poquitico, pero no, yo ya estoy llegando al final, tengo que hacer más intensificación o optimización local. Bueno, creo que esto es repetitivo, esto es un poco la expresión de cómo analizar cuando, por ejemplo, tengo el valor de 10, que es el valor superior, llamémoslo así, la parte del numerador, y tengo diferentes valores de temperatura. Entonces, cuando la temperatura ya está siendo, esta temperatura aquí es la más bajita, pues las probabilidades se hacen muy bajas. Cuando todavía tengo temperaturas altas, pues todavía tengo probabilidades altas. Básicamente eso es lo que es lo que yo ya les acabé de decir. Recordar esto, se los acabé de decir ahorita. Arriba normalmente se maneja así para maximizar, pero si estamos minimizando se invierte, ¿sí? Porque si no, esto no nos daría negativo, porque los valores tienen otra dirección. Con esto que logramos, que el algoritmo en ocasiones se dirige a lugares con peores soluciones, dando la posibilidad de salir de óptimos locales, y esa es toda la estrategia del algoritmo, ¿sí? Aceptar en algún momento una solución que me lleve para otro lugar, y tal vez por ahí encontramos una salida al problema. T debe siempre ser mayor que 0 para evitar división por 0. T cambia lentamente sin importar la solución inicial. Y pues esto es lo que les digo, hay unas demostraciones en donde usando cadenas de Markov muestran que esto llega a óptimos locales. ¿Qué sucede? Que como yo tengo que decrementar la temperatura lentamente, pues puede ser lento, ¿sí? Entonces, si tú, por ejemplo, dices, no, vamos a hacer 10 EFOS y vas a poner un algoritmo temple simulado, pues perdiste el año, ¿sí? Porque tienes muy poquitas EFOS. Tu temperatura tendría que arrancar, por ejemplo, en 100, bajar a 90, 80, baja muy rápidamente, no sirve. Tú necesitas grandes cantidades de EFOS para que el algoritmo pueda empezar a mostrar sus ventajas, sus capacidades, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso sí puede ser un poquito. Y esto ya es repetir lo mismo con el ejemplo. Entonces, vamos a ver cómo aterrizar esto en nuestro problema de la mochila binaria. Entonces, el problema de la mochila binaria, recordemos que ya lo tenemos claro, ¿cierto? Tenemos inclusive un archivito de Excel que nos permite evaluar, espere lo busco otra vez, el archivo de Excel, cálculos para una solución en el problema de F1. Te lo voy a tener abierto aquí para si necesitamos hacer algunas pruebas con algunas soluciones. Entonces, primero que todo, esta solución, voy a conectar ya. Implica que yo necesito tener los problemas. Los problemas venían en esos archivos .txt que les mostré la otra vez. Entonces voy a crear aquí una nueva carpeta y esa nueva carpeta la voy a llamar problemas. Y voy a subir esos problemas que están por aquí, que son estos archivos. Recuérdenlos, estos archivos tienen una estructura que me dice a mí. Se me perdió esa estructura básicamente me dice cuántos elementos hay, 10, en este caso pues yo voy a encontrar aquí en este vector 10 valores, ¿cierto?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cómo así? Sí. Y el de arriba que me quedó sin seleccionar, ¿cierto? Yo dije, ¿cómo así? 10 nos dice cuál es la capacidad de la mochila y aquí nos dice sus pesos y sus valores, ¿cierto? Desde cada uno elemento. Este es el mismo que tengo acá, si a uno se le olvida, 55 es valor y 95 es peso. Entonces, en el 55 es valor, 95 es peso. ¿De acuerdo? Finalmente, algunos archivos tienen esta parte final que es la solución ideal. La solución ideal para este problema es 295 y esta es la solución, es decir, hay que llevar esos elementos que están señalados allí, ¿sí? Como para comparar uno. No, de todos no se tiene. Si por ejemplo miramos problemas serios como este, clic derecho, editar con Notepad. Este, por ejemplo, ya tiene 10.000 elementos, ¿cierto? Tiene una capacidad de mochila de tanto. Aquí está el valor o el profit que aporta el primer elemento y el peso del primer elemento. De ahí para abajo contarán 10.000. Pero fíjense que al final no está la solución. Está el mejor conocido hasta ahorita, el que alguien dijo, yo encontré esta solución, pero el bendito no compartió la solución. Entonces, pues por lo menos nos dice, ese es el que parece ser hasta ahora la mejor solución conocida. Entonces, esos problemas los voy a copiar acá y los voy a montar en el Colab, en el directorio de problemas. Entonces me voy para acá. Ahí. Listo. Normalmente él dice, no le olvide que yo me apago y suerte con lo que tiene ahí, ¿cierto? Si usted no salva es su problema. Eso es lo que me saca el letra. Listo. Entonces, yo ya le estoy diciendo a él que el directorio donde yo voy a tener los problemas es este, ¿cierto? ¿Cómo lo saco? Si tienen dudas, ustedes se paran en cualquier archivo, le dan clic derecho y le dicen copiar la ruta de acceso, ¿sí? Entonces les da toda la ruta. Pues a mí me interesa es la ruta del directorio porque después yo voy a tomar los nombres de acá, ¿de acuerdo? Bueno, este plot es el mismo plot que había hecho para el de la mochila con algunas pequeñas variaciones, pero es lo mismo. Es mostrar la curva de convergencia de un algoritmo o buscar o mostrar la curva de convergencia de dos o más algoritmos, ¿sí? Y este último es para mostrar los resultados del dataset, ¿cierto? Simplemente. Ahora, ¿acá qué hago? Esto para que pues ya no lo tienen que crear. Esta es la clase mochila. Nosotros en el caso de optimización continua teníamos una clase esfera, una clase shuffle, una clase rastering, ¿cierto? Aquí no vamos a tener clase por cada problema, ¿sí? Porque los problemas vienen en un archivo. Entonces creamos solo una clase. Y la clase lee el archivo, le dicen qué archivo leer y él la lee. Y él se monta con ese problema, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto qué hace? No voy a, digamos, a entrar en detalles, pero básicamente ¿qué hace? Abre el archivo, lee la primera línea, al leer la primera línea ya sabe cuántos ítems hay y sabe cuál es la capacidad de la mochila, ¿de acuerdo? Entonces, con esa información hace el split de eso porque vienen dos datos y después saca la capacidad y saca el tamaño de los vectores porque ya sabe que va a tener que armar vectores de tanto tamaño. Si decía 10, pues tiene que armar un vector de 10 para poner la información de cada uno de los elementos. Y en este caso tiene un vector de capacidad, digo, el valor de la capacidad de la mochila, y aquí crea los vectores de profits o de valores y los vectores de pesos, ¿cierto? Y los arranca con 0 dependiendo del tamaño. El tamaño para este problema era 10, entonces lo genera de 10. Para el problema Naxac 6, el problema de 1000, pues de 10.000 era. Entonces aquí generará vectores de 10.000, vacíos, en ceros. No vacíos, en ceros. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos hasta ahí? ¿Sí? Entonces ya tenemos el tamaño de los vectores
ya tenemos la capacidad de la mochila y ya tenemos los vectores para almacenar los profits y los weights, los valores de los objetos y los pesos de los mismos. Ahora, ¿qué hace? Pues empieza a leer línea por línea y va metiendo dentro de los vectores. Entonces, lee una línea y dice, en esa posición ponga lo que acabo de leer. ¿Sí? Como lo que leyó venían dos cosas. Si ustedes recuerdan, aquí en el archivo, vienen línea por línea dos valores, ¿cierto? Que es el valor de peso y el valor de... el valor y el peso. Entonces él lo parte en dos y cada uno lo mete donde tiene que meterlo, ¿cierto? Entonces lo parte en dos y mete el profit, que es el primer pedacito, y mete el weight, y es el otro pedacito. Ahora bien, si por alguna razón su computador utiliza punto decimal o coma decimal, ¿sí? O sea, dependiendo de la configuración de su computador, algunas veces hay rollo con el manejo de eso. Entonces yo digo, no, todo lo que sea comas, vuelva a lo punto y maneje lo interno, porque aquí en general Python por defecto el punto es el separador de decimal, ¿sí? Entonces ya, ¿sí? Y bueno, voy incrementando y va metiendo eso. Al final, la última línea, hágame el favor y dígame cuál es el óptimo conocido, ¿sí? Que es el último valor que aparecía. Pero algunas veces yo podría tener inclusive aquí la solución ideal, ¿no? Pero no la cargué. La verdad no la cargo. Algunos archivos la tienen y otros no la tienen. Pues no la cargué. Simplemente cargo el óptimo conocido. Finalmente, yo agrego otro vector, y ese vector lo que va a almacenar es una estructura que almacena el número del elemento, almacena el vector de ese elemento para el peso, para su profit y para su densidad, ¿sí? Y en últimas, pues a pesar de que tengo los self-profit y los self-weights, pues yo puedo utilizar esta tabla y se acabó el problema, porque en esa tabla tengo todo, ¿sí? Y lo tengo todo en una estructura que es como más sencilla de manejar. Bueno, esa tabla la llamo ítems, ¿sí? O esa estructura la llamo ítems, ¿sí? Y finalmente yo puedo devolverla hacia afuera si me la piden. Si la quieres, tómela, saque una copia de eso y se la devuelvo, ¿sí? Con este método. Finalmente, nosotros que teníamos en la esfera un método de evaluar, ¿se acuerdan? Y ese método de evaluar recibía una solución, ¿sí? En este caso es lo mismo, recibe ceros y unos en un vector. Y él empieza a decir, bueno, práctico. Primero que todo, tenemos que contar los pesos, porque si los pesos de esta solución exceden la capacidad de la mochila, no, bailas, ese fitness se va para el piso, ¿sí? Yo podría retornar un fitness negativo, o un fitness cero, o retornar un error o alguna vaina, ¿cierto? Pero no puedo, si estoy haciendo que mi algoritmo evolucione con soluciones factibles, una solución es factible cuando cumple con las restricciones, ¿sí? Si no cumple con las restricciones, la castigo de alguna forma. No es la única forma de solucionar el problema, ojo. Yo puedo hacer que el algoritmo evolucione aceptando soluciones no factibles. O sea, no, asumir que no existen las restricciones en últimas, ¿cierto? Y evolucionar así. Pero si yo soy una solución factible y tengo aquí otra solución que no es factible, pues yo no puedo calcular la función objetivo haciendo que la función objetivo sea igual para las dos. De alguna otra forma, esta que no es factible tiene que recibir un castigo, porque si no nos iríamos para las soluciones no factibles. Recuerdan que hicimos el ejercicio de que al final lleno todo con unos y pues eso me da la solución más alta, digamos, pero no es factible porque rompe la mochila. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente en ese caso la ecuación cambia. O sea, esta ecuación que está presentada acá, que es la del problema de maximizar,
normalmente implica que yo aquí tengo que a esta sumatoria ponerle aquí un contrapeso. Y ese contrapeso es, si la solución es no factible, castíguela para que vaya ya al final. ¿Sí? Entonces, eso hace que tú puedas evaluar las soluciones factibles y no factibles, pero el algoritmo va encontrando cómo es el camino hacia las mejores soluciones, ¿sí? Normalmente yo nunca, o sea, hasta hoy nunca he usado ese esquema, porque normalmente es mucho más lento, porque tú estás haciendo todo el espacio de búsqueda y estás castigando, entonces al principio se ve la población con puras soluciones malas, y hasta que no empiece a encontrar esas soluciones y que empiecen ya a sacar cero, y empiezan a sacar uno o dos, o sea, como que ya soluciones factibles, se demora muchísimo tiempo. Entonces normalmente yo no trabajo de eso, o sea, hasta ahora no he encontrado un algoritmo que yo lo haya implementado así y me funcione mejor, ¿cierto? No, que esa es mi experiencia. Pues estará en la teoría por algo, pero por ahora no he encontrado nunca dónde usarlo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces lo primero que se hace es calcular para esa solución el valor de cuánto pesa esa solución, ¿cierto? Entonces, como tenemos un vector de unos y ceros, lo multiplico por el vector de los pesos, y al multiplicarlo y sumarlo, pues ya tengo ahí. ¿Listo? ¿Sí? La versión cíclica sería weights igual a 0, for i de tanto, multiplicar uno por el otro y ir sumándolo y al final sale. ¿De acuerdo? En últimas, aquí ya tenemos el peso. Por defecto yo digo mi fitness es -1, estoy castigándolo por si acaso. Si el peso es menor o igual a la capacidad de la mochila, bueno, entonces si es menor, bien, hay que calcularle el valor de fitness. Y el valor de fitness termina siendo exactamente lo mismo. Las celdas 0 y 1 multiplicado por los profits, que son los valores de cada elemento, multiplicación y al final sumo y obtengo el fitness. ¿Sí? Y bueno, aquí si quiero pongo un error, lo que sea, realmente esto es de chisme, ¿sí? Porque él aquí está diseñado para retornar -1 si la solución no es factible, ¿cierto? Allá afuera yo debería poder preguntar, si dio -1 no sirve, ¿cierto? Y finalmente, pues mi método string, para que cuando me pregunten a mí, pues yo diga, sí, mire, el archivo se llama, bueno, porque por acá arriba saqué el nombre del archivo. El nombre del archivo viene completo, todo el directorio, slash, f1.txt, lo parto, le saco el path y le saco el nombre, entonces allí saco esto. Entonces esto ya lo tenemos, ¿no? Ya está resuelto, vamos a irlo corriendo para que miremos qué sucede. Corrí, ahora voy a correr el class de la mochila. Ya lo corrí y vamos a probarlo. Vamos a crear un problema, que en este caso es el problema f1.txt, y lo vamos a mostrar. Entonces vamos a mostrar qué hace mi P1. Mi P1 pues saca el string, saca esto. File F1, tamaño 10, el óptimo conocido es 295. ¿Sí? Que eso es lo que saca él este string, mire. File, el nombre del archivo, F1. Tamaño tiene 10 elementos. Y el óptimo conocido, que es el OPT 295. Y ahora, esta otra línea es la que me saca la copia de la tabla. Esa tabla que tenemos para cada elemento, cuál es su peso, cuál es su valor, cuál es su densidad. ¿De acuerdo? Entonces, al hacer esto, me saca esto, mire, el primer elemento, 0,95 es peso, 55 es valor, y esta es la relación de densidad. Para el siguiente elemento, que es el 1, es el 4, 10 y 2.5, que nos venimos acá, 4, 10, y la relación de entre los dos, que nos da 2.5, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Claros ahí? Bueno. Nosotros ya teníamos una solución, ¿cierto? Una clase solución en el ejercicio anterior. Esa clase solución, en este caso, va a recibir un problema.
Aquí nosotros no le teníamos tipo a la variable, porque decíamos, llega cualquier cosa, una esfera, son clases diferentes, ¿no? Que estaban diseñadas igualitas, ¿cierto? Para poder utilizarlas, ¿no? O sea, tenían los mismos métodos y todo, hacían por dentro cosas diferentes, pero aquí como es una sola clase la que va a recibir, que es NANSAC, ¿cierto? Pues NANSAC, le aseguro el tipo de dato para no tener rollo. ¿Qué hacemos acá? Nuestra solución está conformada por un vector de ceros y unos, ¿cierto? Y por un valor de fitness y por un valor de el peso de esa solución. O sea, yo necesito, yo como solución, saber cuánto peso, qué tan bueno soy y pues la solución, ceros y unos. Eso es lo que necesito, ¿cierto? Y pues obviamente mi apuntador al problema, que en este caso es esto, ¿cierto? Porque cuando yo necesito decir, ay, yo como, cuál es mi fitness, pues tengo que llamar al problema y decirle, calcúleme, ¿cierto? Entonces por eso necesito tener el valor del problema. Constructor de copia, ya lo habíamos visto, no tiene nada de raro. Hacer una copia con base en un valor original. Y me dicen a mí, evalúese. Entonces yo digo, ¿me evalúo? Pero no, yo le digo al problema que me evalúe. Y eso que me da yo lo retorno. Entonces yo le digo, self problem, evalúe lo que yo tengo aquí en mis celdas. Y ese resultado lo coloco aquí en fitness y weight. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quieres saber? Pues pregúntame el fitness, pregúntame el weight. Y ya. ¿Cómo inicializamos una solución? Eso lo hablábamos con algunos de los que estuvimos que días en la monitoría. Y es que yo tengo un vector, hagan cuentas que tengo un vector de 10.000, el último problema que vimos, ¿cierto? Y tengo que poner ceros y unos. ¿Cómo lo hago? Entonces, la solución 1, cojo la primera celda, lanzo un número aleatorio entre 0 y 1 y lo que caiga, ¿cierto? Salió 0, salió 1, salió 0, salió 1 y así voy avanzando con cada una de las celdas, ¿cierto? ¿Qué va a suceder? Si la mochila no tiene mucha capacidad, pues va a haber un momento de esos 10.000 que cuando voy por ahí en el 1000 ya se llenó la mochila, ¿cierto? Porque ya salieron, si yo probé 1000, pues por lo menos 500 tuvieron la posibilidad de ser, la probabilidad de tener uno, ¿cierto? Porque estamos hablando de aleatorio 0,1, 50-50. Entonces, si tengo los primeros 1000, 500 debieron ser 1. Pues yo creo que ahí ya se llenó la mochila, ¿sí? ¿Qué sucede con los 9000 adicionales? Nunca los miré. Nunca los miré porque yo llego aquí, ya se llenó, ya para qué sigo. Ese esquema de llenado no sirve porque pues, nos va a dejar siempre como que los primeros son los que van a tener posibilidades de aleatoriamente ser inicializados. Entonces alguien dice, no, pues al revés. Pues la misma vaina, o sea, yo cojo de atrás para adelante, entonces del 10.000, del 9.999, así, pues va a pasar que cuando llegue a 9.000, ya está llena la mochila, ¿cierto? Y pues el resto va a quedar vacío, va a quedar siempre con ceros. Solución: 10.000, genere un número aleatorio entre 0 y 10.000 y le dio 4.500, prenda ese, ¿cierto? Entonces así yo voy prendiendo de cualquier lado en esa distribución, obviamente sin prender el mismo que ya aprendí, pero pues en últimas es prender aleatoriamente en todo el rango de búsqueda. ¿Por qué? Así le damos la probabilidad a todos de poder salir. ¿De acuerdo? Entonces, importantísimo es, acá que estoy haciendo, saco las posiciones con un random choice y le digo que no utilice reemplazos, es decir, que no me salgan números repetidos. Entonces, ese random choice le estoy diciendo que me genere 10 números, ¿cierto? Porque el problema tiene tamaño 10. Entonces él lo que hace es de 1 a 10, porque ahorita nuestro problema es de 10, F1 tiene 10. Entonces de 1 a 10, de 0 a 9,
perdón, ¿cierto? De 1 a 10, no, de 0 a 9, porque es base 0 que estamos manejando. Esos números, hágameles un shuffle, pero no me los repita. Entonces me va a quedar 4, 3, 5, 0, bla, me los pone en ese orden, ¿de acuerdo? Pero quedaron aleatorios, ¿sí? Ahora, ¿qué hago? Lleno las celdas de ceros para asegurar que quedó limpio, o sea, ahorita no he metido nada. Y después mando un método que lo que hace es agregue mientras quepa. ¿Sí? Así se llama el método. Agregue mientras la capacidad todavía aguante. Ese método que recibe esas posiciones que yo generé, ¿cierto? Y me dice, ahorita no hay nada, 0, pesa 0. Entonces, el método que hace, bueno, no pesa nada, 0. Empieza desde todas las posiciones, en orden, de la 0, la 1, la... Empieza y dice, bueno, ¿este señor se puede meter? Esta es la pregunta, ¿cabe? ¿Sí? Entonces salió el primero era el número 4, y el número 4 pesa 80, cabe porque la mochila tiene 200 algo, entonces sí cabe, entonces metámoslo, ¿qué significa? Pues poner un 1 en esa posición, pero además sumarle el peso, ¿cierto? Entonces ya la mochila ya no tiene 0, sino tiene 80, ¿cierto? Ahora, el segundo sube, segunda posición, la segunda posición tiene un elemento, el elemento 7. ¿Cuánto pesa? No, el elemento pesa 50. ¿Cabe? Sí, todavía cabe, ¿cierto? Entonces, préndalo y sume, entonces ya va 130 y así sucesivamente. Pues va a llegar un momento en donde dice, no, el elemento 0. ¿Cuál elemento es? ¿Cuánto pesa? No, ese pesa 60. No, ya no cabe. Pues no, qué pena, pero no puede entrar. Siguiente elemento, así hasta que se le acabe. ¿Sí? Eso es lo que hace. ¿Sí? Prueba de un vector de posiciones que están aleatorias, sin repetición, y empieza a mirar cuáles caben en ese orden. ¿De acuerdo? Todos tienen probabilidad de salir. Inclusive hasta el último. Porque si por ejemplo su mochila es de 200 de capacidad, y el último es un elemento que pesa 1 y usted todavía tiene 5 de espacio, pues ese puede entrar y le quedó la mochila con 4 todavía libre, ¿sí? Entonces todos los elementos pueden entrar, ¿de acuerdo? Después de que establece la mochila como una mochila factible, es factible porque la está creando asegurándose de que la capacidad no se exceda, pues vuelve acá otra vez y evalúa. ¿Sí? Evalúa la capacidad, el fitness de la mochila. ¿De acuerdo? Sencillo. ¿Sí? ¿Es claro para todos? Fundamental eso. O sea, cuando uno hace cualquier proceso en un algoritmo metaheurístico, tiene que tener mucho cuidado de no sesgarlo a ciertas zonas. ¿Sí? Y el caso fundamental aquí, esto le pasa mucho, o sea, cuando les digo, a ver, háganlo, lo primero que hacen es lo que les dije que no se hace. O sea, 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1, claro, pues, cuando les ponía bueno, en el primer problema no se nota mucho, ¿sí? Porque son 10 elementos, y pues 0 y 1, pues tal vez no se nota mucho. Pero les pongo el de 1000 y ya se empiezan a dar cuenta que solamente los primeros son los que le quedan llenos, ¿sí? No se puede. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, tenemos entendido claro la inicialización y el método adicionar un ítem mientras quepa, ¿cierto? ¿Preguntas hasta acá? Sí, cuando ya comienza la búsqueda, va a depender de ese vector inicial, todo el proceso. Si yo cambio ese vector inicial, acá me puede cambiar mejorando o no. Sí, es lo mismo que con el problema de optimización de funciones. Depende de donde se cayó, su óptimo local, si es por ejemplo hill climbing o si es recorrido simulado, lo que sea. Si es hill climbing en este caso, pues tú caíste en esa posición y él te encontrará el óptimo local que él pueda encontrar, ¿cierto?
pero porque caíste allí. O sea, tu solución inicial obviamente define la posible calidad de tu algoritmo si es de optimización local. Ya de optimización global, pues también sucede, pero pues ahí tiene la posibilidad de que tienes escapes, te puedes tal vez salir por algún lado y llegar a un óptimo que no sea ahí propiamente el local. Supongo que no, porque el proceso es el mismo, o sea, de buscar cuál es el mejor inicio que puede tomar, porque ya es como mirar el algoritmo mismo, ¿cierto? Si tú quieres saber cuál es el mejor, no, básicamente te tocaría es correrlo 100 veces y el mejor que dio es este. Básicamente es eso, que depende del escenario, ¿no? Porque si es un escenario en el que puedes hacer eso, pues de plano hazlo, ¿sí? Pones a correr hoy, eso se demora, por decir algo, media hora, pero ay, yo ya me voy para la casa porque tengo hambre. Pues lo pones a correr en paralelo y vienes mañana en la mañana y escoges el mejor resultado de las 20 corridas que hiciste, ¿sí? Entonces, eso depende del escenario. Bueno, nuestra función tweak. Hombre, una consulta. Señor. La forma como se guardan los datos que se están leyendo, al final es un estándar dejar el valor el orden de las dos últimas líneas. Los valores que quedan en el parámetro. O sea, usted dice el archivo f1.txt. No podría decirte eso porque es que nosotros hicimos un proyecto, en ese proyecto de pregrado, creo que no todos venían exactamente con el mismo formato, nos tocó como leerlos, transformarlos y salvarlos en nuestro formato. Claro, que no es un estándar. En general sí los he encontrado, o sea, la gran mayoría los he encontrado con el formato que acabamos de ver, ¿sí? Pero en ese proyecto queríamos probar más, digamos, más problemas de diferente tipo y hay unas herramientas de generación de problemas de la mochila artificiales y nos lo generaba con una diferencia en el formato, entonces nos tocaba generarlos, transformarlos y salvarlos con nuestro formato. Digo nuestro formato es con el que más conocemos. Listo. Pero entonces, al final de al final del F1 hay dos datos. El uno se sabe, no quiero poner a 0, 1, 0, 0. Sí, o sea, la solución ideal ya de cuál objeto va y cuál objeto no va. Y eso sí es un estándar de la final del archivo. Sí, o sea, en general todo lo que encontramos. Porque como es una parte opcional, entonces normalmente lo pones de final, de último. Sí, eso es todo lo que es. No, entonces se considera que el SP1 se puede tomar una semilla en esa solución que tenemos. ¿Cómo? Perdón. Ese valor que consideramos en el SP1 aparece la solución óptima. Puede haber una opción de que podamos incluir ahí semillas. No, mira, el tema de las semillas siempre debe verse como que es algo externo al programa, ¿sí? O sea, yo soy high climbing, yo corro, ¿cierto? A mí me mandan una semilla, a partir de esa yo corro y entrego un resultado. Entonces el manejo de la semilla siempre tiene que ser externo, ¿cierto? O sea, me mandan la semilla y yo hago todo lo que tengo que hacer desde ahí. Porque es que si yo por dentro genero mis propias semillas, ya no dejo que sea fácil que yo pueda a este algoritmo como cuadrarle la repetibilidad, ¿cierto? Porque yo necesito poder evaluarlo en diferentes circunstancias y entonces el tema de las repeticiones es una cosa externa al algoritmo. ¿Sí? El algoritmo parte de que le dieron una semilla y él ejecuta con esa semilla. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer digamos, un tweak bien simple, pero bien simple. Tengo 10, en este caso, creo que eso también lo miramos que 10, por ejemplo, tengo esta solución
Y entonces vamos a hacer ¿qué? Escogemos de esa solución aleatoriamente uno que esté prendido. ¿Sí? Entonces que esté prendido es que tenga uno, ¿no? Entonces escogemos uno aleatorio, entonces dijimos y lo apagamos. ¡Tin! Como lo apagué, liberé espacio. ¿Cierto? Entonces escojo uno aleatorio de los que está apagado excepto él, que quepa. ¿Cierto? ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. No es más. No es más. ¿Cierto? Entonces, digamos que prendimos y ya. ¿De acuerdo? Eso digamos que sería eso es lo que se llama un intercambio. Alguien que está prendido se apaga, alguien que está apagado se prende. Eso es un intercambio. No necesariamente es la única alternativa. Yo puedo decir, haga intercambio y después complete. ¿Qué significa complete? Como me quedó espacio libre, pues mire a ver si alguien más cabe y métalo. ¿Sí? Eso puede ser otro. Otro podría ser pero ¿y por qué apaga uno aleatorio? No, porque quiero. No, pero ¿qué otra alternativa? No, pues apague uno de los malos. Entonces, ¿qué es malo? Entonces yo podría decir, bueno, malo puede ser el que tenga menos densidad. ¿Sí? Pero ojo, yo no apago o sea, digamos, en este caso hay 1, 2, 3, 4, 5 elementos prendidos. Les calculo la densidad y el más malo, digamos que es el último, Yo no apago ese, no. Apago dándole probabilidad de que ese se apague más, pero al otro también le doy probabilidad. O sea, a todos les doy probabilidad. ¿Me explico? O sea, la decisión no puede ser determinista. No puedo decir, el más malo es ¡pum! Lo apago. Porque si es así, pues normalmente el algoritmo va a tender a apagar esos mismos. ¿Sí? Eso no es bueno. Entonces yo digo, bueno, entonces son estos 5, entonces este es bien malo y esto no es malo, entonces a este le pongo poquita probabilidad y a este le pongo mucha probabilidad de salir, de ser seleccionado y aleatoriamente escojo uno allí. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Pues ahí ya mirarán por ranking, por acumular el fitness o lo que sea. Pero el concepto clave allí es no determinístico. ¿Sí? Y si quieren y tienen el tiempo, prueben lo determinístico y se van a dar cuenta que es malo. ¿Sí? A dolor lo he vivido. ¿Sí? Porque muchas veces yo digo, no, ya entendí el problema. Forcémoslo hacia acá. Y lo forzo y no, peor. O sea, en general no. Casi que les digo que el 99% de las veces que lo he probado, me he estrellado. ¿Sí? Entonces, no. Sí está la intención, pero tiene que ser con aleatoriedad, siempre con aleatoriedad, no determinístico. ¿Sí? Entonces digo, no, sí, yo creo que sí, pero entonces los cojo, los ordeno, les doy prioridad y fin. ¿Ya? Pues pilas con eso. Bueno, ¿cómo hacemos acá? ¿Qué hace esto? Esta línea dice, del vector de celdas, seleccióneme aquellos cuyo celda sea 1. ¿Sí? Entonces, y me da las posiciones. Entonces, esto ya me da las posiciones donde hay unos. Pues, de la misma forma, las del donde hay ceros. ¿Cierto? Listo. ¿Qué hago? Selecciono uno aleatorio, una posición aleatoria de este vector de posiciones seleccionadas. Entonces allá digamos que me quedaron 5 elementos que tenían 1, 5 posiciones que tenían 1. Entonces dice, de esas 5 escoja la tercera. Entonces este señor va a ser el elemento que yo voy a eliminar. ¿Sí? Entonces elimine ese señor. ¿Cierto? Ese es el elemento que va a remover. Todavía no lo elimina, ¿no? O sea, aquí simplemente ya sabemos que ese es el elemento que vamos a remover. Y ahora sí, lo eliminamos. ¿Sí? Porque son dos apuntadores, ¿no? Dos números de... Este vector tiene 5 posiciones, porque es el de los seleccionados. El vector completo tiene 10, ¿cierto?
De estos 5, que son los que tenían 1, ahí aparecerá la posición 4, la 3, la 8, bueno, las que sean. Y yo de esos escogí 1, ¿cierto? Aleatorio, porque lo escogí aleatorio. Aquí. Uno de esos, ¡pim! Entonces escogí el tercero. ¿Qué hay ahí por dentro de eso? En posición 5, quiere decir el quinto del vector de 10. ¿Sí? Entonces por eso hay que tener cuidado con los índices allí. Ya sé que lo removí. Y ya sé que removí el elemento 5 del vector de 0 a 10. Si lo removí, pues tengo que eliminar ese peso, porque ya lo quité. Lo que pasa es que en Excel cuando yo pongo 0, de una vez se actualizan los pesos y los profits, ¿cierto? Pero aquí me tocó a mano. Entonces yo tengo que a mi peso actual quitarle el peso de ese elemento. Y a mi fitness actual quitarle el fitness de ese elemento, ¿cierto? Que es eso y esto. ¿Listo? Entonces ya quedó la solución, sabiendo que le quitamos eso, y actualizadito peso y fitness. Y después le decimos complete, ¿sí? Entonces, el complete aquí es complete hasta que no se, hasta que quepan todos los que quepan, mejor dicho, ¿sí? Él recibe que las posiciones no seleccionadas, o sea, las que eran 0 antes, ¿esto para qué lo hago? Para que él no trate de meter en el que acabamos de apagar, ¿cierto? Porque si yo le digo, ay, mire, tome esta solución y complétela, pues ahí está el 0 que acabé de quitar, el 1 que volví 0. Entonces le digo, no, mire, es esta solución, pero solamente use estos que estaban desocupados. El que ya estaba no lo use, para no volver a caer en la misma solución. Y por defecto no calcule las posiciones. Ahorita le explicamos para qué es eso. Pero entre comillas, ¿qué es lo que hace esto? Vamos a resumirlo para que ustedes ya después en casa lo puedan maciar. ¿Sí? Primero mira cuáles son las posiciones que no están seleccionadas con sus pesos. Y, a ver, venga, se lo resumo más fácil. Básicamente lo que hace es, tengo las posiciones, digamos 4 que eran vacías, que estaban en 0, entonces él va a escoger aleatoriamente uno de ellos, y ese lo escoge, y mira, primero, que es que yo le estoy mirando unas cosas, yo no me acuerdo si fue el que quedó. Se me fue. Es que tengo una versión en donde le tengo el tema del tamaño. Sí, sí. Este empty es la variable de cuánto espacio queda. ¿Sí? Entonces, lo primero que hace es, estos están vacíos. ¿Sí? Pero ¿para qué empiezo de una vez a buscar en ellos? Si puede que ahí algunos no quepan, porque yo saqué uno que era pequeñito. Entonces, ¿qué hago primero? Buscar en estos y mirar de esos cuáles todavía caben. Entonces puede que alguno se elimine. Entonces, ahora sí me quedaron los que caben. ¿Sí? Como me quedaron los que caben, entonces ahora sí, escojo uno de ellos y lo prendo. Lo prendo quiere decir, lo incluyo en la mochila, o sea, lo vuelvo 1 y le sumo el peso y le sumo el fitness, ¿cierto? En ese momento, pues él sale de la lista, porque ya no está apagado, sale de la lista, y cuando vuelvo a intentar agregar otro, vuelvo y miro, los que quedaron todavía caben, ¿sí? Entonces lo primero que se hace es preguntar, ¿lo que hay acá todavía cabe? Si sí cabe, entonces saque aleatorio alguno, inclúyalo, ¿cierto? Y al incluirlo, sáquelo de la lista de vacíos, de los que ya no iban, y adicionalmente vuelve y repita el ciclo, ¿sí? Eso es lo que se hace, ¿sí? En detalle está allí,
Después se lo miran porque es que no acaba la clase mirando esto. Entonces, ¿no? Ahí en ese proceso puede ser que meta, bueno, que no encuentre ninguno porque Se vació. el que sacó, el que salió era muy pequeño de pronto y todos los que quedaban eran No. grandes, no metió ninguno. O Sí. puede meter varios en el otro caso de que el que se escogió era grande, entonces caben más y mejora la situación. Sí. Por eso se controla el bucle, ya se acabó el espacio vacío. Si el espacio vacío, mejor dicho, mientras el espacio vacío sea mayor que cero, haga algo. ¿Sí? Porque si no, ya baila. O sea, si el espacio no hay, pues no hay, ¿cierto? O si todavía hay cosas que se puedan seleccionar. ¿Sí? O sea, si el vector todavía tiene algo. Si el vector todavía tiene algo es porque todavía se puede meter algo en la mochila. Entonces, por eso tiene esas dos preguntas ahí. Bueno, claro que es este método, ¿cierto? O sea, el objetivo, ¿no? Ya el detalle ya lo terminan demasiado. Entonces, básicamente él completa tantos como sea necesario. Vamos aquí ya a tomar hasta ahora lo que hemos hecho. Ah, espere, esto no lo he corrido, ¿no? Sí, ya lo ha corrido. Bueno. Profesor, Bien. le voy a hacer una pregunta pues, que tal vez para muchos es como fácil, pero digamos en cuando se corre toda la variable dentro de este código, hay algunos cambios que sí, por ejemplo, yo la quiero hacer en Python o en MATLAB o en Java. Puedo siempre utilizar o sea, el mismo proceso. O sea, mira, los conceptos son similares, pero esto no te va a funcionar en Java porque pues muchas cosas, como por ejemplo este tipo de cosas, Sí, cada cosita de estas se te vuelve una función en MATLAB. claro. Tienes que Sí, en Java, sí, tienes sé. que coger en la lista Sí, y yo no sé sé que qué. es mucho más compleja y llamar también archivos. Sí, pero digamos el concepto de la arquitectura yo lo tengo en C Sharp, que es primo hermano de Java. Sí, ¿Sí? Es la misma arquitectura. O sea, la clase problema, en este caso Nansac, la clase solución, la clase algoritmo, las repeticiones o el main, todo eso es igualito en C Sharp. En MATLAB no lo he probado, pero MATLAB es más primo hermano, bueno, que es como raro, ¿no? Se parece más a Python porque maneja vectores y matrices, pero no, yo no quiero mucho MATLAB, así para serles sinceros. Porque es que estuvimos haciendo un proyecto allí en MATLAB y el tema del manejo de la memoria es terrible, o sea, nos funciona perfecto en Java, lo pasamos a MATLAB. Cuando se corre es bastante. No, es que además tiene, o sea, normalmente los algoritmos hoy utilizan, los lenguajes de programación utilizan algo que se llama el garbage collector, el recolector de basura, porque uno nunca, cuando utiliza Python, Java, C Sharp, todos estos lenguajes de última generación, nunca utiliza apuntadores, ni hace gestión directa de la memoria, como le tocaba a uno hacerlo en C. En C a usted le tocaba, va a crear, entonces malo, que daba memoria, y al final si usted no quitaba memoria de computador, menos de nada le chistaba, ¿sí? En cambio acá no lo haces. ¿Por qué no lo haces? Porque te lo hace alguien. O sea, hay alguien detrás que te está liberando la memoria. Pero en MATLAB es malísimo. Ese MATLAB, pues no sé, la experiencia que tuvimos que acá fue ya No, unos yo años. le hago una pregunta específica porque justo para la clase de tutores inteligentes pues teníamos que leer acerca de algunas, pues, unos papers. Entonces yo escogí uno para mi caso específico que es de bibliografía y pues se corrían unas variables probabilísticas para generar un modelo de terreno y saber dónde eran los lugares que se podían coger
aguas subterráneas, que puede ser para este caso. Entonces se hacía a partir de redes neuronales de aprendizaje que se ordenaban y se utilizaba, se podía utilizar, o sea, había el ejemplo haciéndolo con Python Ajá. y había el ejemplo haciéndolo también con MATLAB y se mostraba pues la diferencia de cómo funcionaban pues las variables en sí, ¿no? Pero siempre pues, desde la fórmula probabilística, desde... Ya, bueno, o sea, digamos, los lenguajes cada uno tiene su estructura, ¿no? En general lo que yo te puedo decir es que lo que nosotros estamos viendo como los conceptos amplios, Sí, esos son transversales y yo diría que funcionan bastante bien. Los he probado en diferentes lenguajes, excepto en MATLAB. En MATLAB lo que hicimos la otra vez lo echamos a perder, o sea, puede que eso haya cambiado porque eso también evoluciona, ellos ya debieron haberse dado cuenta de los problemas, creo yo en mi pensar, que puede ser que ya hayan resuelto eso, pero es que no recuerdo ya, la verdad es que ponle unos 3 años por lo menos, ¿sí? Puede que eso haya cambiado, haya mejorado, pero pues ya también por experiencia, normalmente manejar varios lenguajes de programación se vuelve un dolor de cabeza, o sea, yo realmente termino siendo muy torpe en Python porque sigo trabajando con C Sharp, algunas veces tengo unos proyectos, tenía unos proyectos con Java, cada día estoy quitando todos esos lenguajes de programación porque se hace muy difícil ser desarrollador así como transversal para todas las plataformas, ¿sí? Y creo que los que son ingenieros de sistemas se darán cuenta que cada día, pero regalen un es que mi hija está enferma y ella vino a clases. ¿Aló? ¿Qué hora ahora estoy en clase? Cuéntame. En la sala 1. 1, donde nos reunimos para la reunión de personas. ¿Ah? ¿Qué necesitas? ¿No tienes llave de oficina? Ve a la oficina. Estás bien, ¿no? Chao. O sea, los que son desarrolladores, por ejemplo, dicen, no, ¿yo qué soy? Y le dicen, no, yo soy frontend en Angular. ¿Sí? O yo qué sé, no, yo soy backend en Python con Django. No, y así en general se especializa uno para realmente volverse bueno. Porque cuando uno habla de una persona full stack, no, ese pobre no tiene vida. O sea, seguro. Porque es que son muchas tecnologías y no son solo muchas tecnologías, sino que de un día para otro le cambian. Entonces, manejar ese ritmo, de pronto, jóvenes, así, a los 20, a los 30, pero después de los 30 ya usted dice, no, yo tengo mujer, yo tengo hijos, yo quiero vivir. Y en general ese esquema es muy complicado de manejar. Normalmente, por ejemplo, uno en Estados Unidos, y lo puede ver con las grandes empresas, ¿dónde ve uno los full stack? Normalmente, y pues no quiero decir que sea la única alternativa, pero normalmente lo ven empresas pequeñas, porque pues le toca a un pobre héroe resolver todo. Pero en general en las empresas grandes, normalmente tienen muy bien definidos los roles, ¿cierto? Y los roles son así, o sea, te contratan, es para que seas frontend con Angular. Estamos necesitando a alguien para frontend en React. Y entonces alguien de Angular dice, ay, yo quisiera. No, deje quietico, o sea, busquemos a uno que sea el frontend en React, ¿cierto? No, que es que yo sé programar en Java, pero pues si quieren yo aprendo también Go. No, deje quietico, o sea, siga usted, pues, lo necesitamos a usted experto en eso, ¿sí? Y que usted, además de ser experto en eso, sepa interactuar con las demás cosas, pero no que se ponga ahí a bailar de un lado para otro, porque se hace bastante, o sea, realmente se hace muy complejo. O sea, en el lado del tema de lenguajes de programación, ¿cuántos lenguajes de programación no hay? Y cada día sale alguien que dice que es el mejor, o sea, es muy complicado, o sea, seguir en ese camino es muy complicado. Entonces, Entonces, hay algo que dice, hace poco salió algo que se llama también definir ahí, no solo con front, no con el full front. Es decir, que
parte Angular y Vue. Ajá. Pero yo discrepo mucho cuando varios profesores dicen que es, como, o sea, que es muy difícil que alguien sea full stack, es decir, que no haya una dirección. Y los perfiles de los full stack son muy de technical lead, es decir, de líderes técnicos. Sí. Porque, claro, alguien a estas alturas de la vida no se encuentra con los problemas que había en el 2003, 2005, ya la vida es muchísimo más fácil en el técnico. Es claro, van a hacer una cosa, pero cuando hay problemas graves, ahí sí se necesita un stack que haya tenido La experiencia completa. así no vayan a perfecto, para migrar en PHP, claro, una experiencia de proyecto. Entonces, esos perfiles tienen otra visión. No, totalmente de acuerdo. Yo no estoy diciendo que no existan, existen, ¿sí? Pero es que es una vida muy dura, ¿sí? Porque es que lo que le digo, o sea, no es solamente eso, o sea, usted con el tiempo, pues digamos el tema de estar que le modifica. Mira, yo te lo pongo en estos términos. Hace muchos años solo Visual Studio, estoy hablando solo Visual Studio. Visual Studio como de desarrollo tenía su suite de ASP.NET 1 y tenía su framework y estaba pero al peluche, o sea, buenísimo, uno programaba fácil, hacer un front cliente era fácil, hacer un front para Windows Phone, que en este caso era para los teléfonos de ellos que casi no vendían, pero era facilísimo, todo era facilísimo. Solamente hicieron un cambio de su framework a una siguiente versión y ya era de muerte, o sea, cambiaron totalmente toda la parte de interfaz, buscando ser más genéricos, pero fue horrible, o sea, y a un pobre full stack, suerte, le toca aprender eso, así a la final eso nunca lo haya utilizado. De hecho, yo hice simplemente, como desarrollador, yo dije, pues no lo hago, me quedo con la versión actual, espero a que esa vaina realmente sirva, y esperé como 2 versiones futuras del bendito framework y cuando salió el nuevo día, ahora sí, entonces me salté todo eso, pero un full stack no puede hacer eso, porque si es full stack tiene que tener toda la experiencia y saber cómo resolver cada chicharrón. Entonces realmente, pues eso es chévere, jóvenes, ¿sí? Y que hagan experiencia y todo, pero realmente con el paso del tiempo se vuelve bastante complicado, realmente bastante complicado. Y conozco varios full stack estudiantes de la maestría que se graduaron, estudiantes míos que están trabajando, ahorita ya dicen que en alta porque la baja están bien otra, pero se les nota el estrés, o sea, realmente es muy complejo y cada uno está pensando ya en decir, no, o sea, me voy a volver más bien experto en, ya hay uno que se fue para Go y está yendo súper bien y todo, pero dejó de ser full stack por eso, porque perseguir esa tecnología y esos cambios se hace bastante complicado, ¿sí? Obviamente les pueden pagar la risa, ¿no? O sea, ganan muy bien, pero sí es bastante demandante. Bueno, ya nos cambiamos de tema, estuvo muy interesante. Volvamos acá. Bueno, entonces aquí vamos a correr el problema P1, que es el de F1.txt. Después vamos a crear una solución, la vamos a inicializar aleatoria, ¿cierto? Vamos a crear una nueva segunda solución. Aquí solamente estamos creando la memoria, ¿no? De la solución. Aquí le decimos que sea una copia de esa solución. Le hacemos un pequeño tweak para ver qué son una y otra. Entonces, mire, la primera solución, que fue la que creé aquí y la mostré acá, pues esta solución, ¿cierto? Después creé la segunda solución, ¿cierto? Y la mostré, pues es la misma solución en contenido y demás, pero pues es otro objeto separado, ¿no? Pero son iguales estas dos, ¿cierto? En contenido. Después le hago el tweak y el tweak me da esta solución, que en este caso lo que hizo fue cambiar esta columna, ¿cierto? Apagarla y prender. No prendió ninguna, apagó solamente esa. Parece que la que apagó fue fue una de pronto pequeña y no cupo nadie más, ¿de acuerdo? Bueno, aquí resolvimos otra.
Entonces, aquí por el contrario, Apagó la última y prendió la apagó esta y prendió esta, ¿sí? Apagó la última y prendió la otra y pues le dio menos calidad, ¿de acuerdo? Y bueno, si jugamos aquí de pronto aprende 2, ¿sí? Pero bueno, no nos vamos a poner a jugar. El caso es que ese es el concepto de la solución. Ya tenemos una solución que tiene el vector de celdas, su fitness, además tiene su peso, no lo estamos mostrando, tiene su peso y tiene la apuntadora al problema, ¿no? La dirección al problema que es el que le resuelve cuánto es su evaluación. Aquí está el high climbing, que pues es el mismo, ¿cierto? El hill climbing, perdón. Este es el mismo. Voy a pasarme, aquí está el hill climbing, esta es la ejecución del hill climbing y demás, pero voy a pasarme aquí al recocido simulado. Entonces, aquí tenemos nuestro recocido simulado. Esto ya lo teníamos, ¿no? En el constructor mandarle algunos parámetros, en este caso el máximo de EFOS, ¿sí? Después el proceso de evolución. El proceso de evolución, en este caso, arranca con una T inicial, una T sub 0, una temperatura inicial de 100. Pues está resolviendo este problema, ¿cierto? Al que le mandaron por acá. Arranca con una semilla, la semilla que le mandaron por acá, ¿cierto? Le dijeron use esa semilla, pues él la usa, muy juicioso. Y arranca con un historial de fitness, que es el vector donde ponemos la curva de convergencia, ¿de acuerdo? Creamos una solución para ese problema, aquí solamente estamos dando la construcción de la solución. Aquí la inicializamos. Recuerden que inicializar automáticamente calcula fitness, ¿no? Allá en la implementación, al final decía evaluar, ¿cierto? Pues ahí ya va un fitness. Como ya va un fitness, pues meto eso en el histórico de fitness y adicionalmente, como es lo que hay, pues yo digo, hagamos la copia, esta señora es la mejor, ¿cierto? Hasta ahorita la mejor conocida, pues esa es. Nuestra temperatura arranca en esta temperatura inicial que era 100. Y esa temperatura va a ir bajando, ¿cierto? Fíjense que aquí se decrementa la temperatura, T menos T sub 0 dividido en tanto, ¿cierto? Estoy decrementándola linealmente dependiendo del número de EFOS, ¿cierto? Al número de EFOS le sumo 1, pues para que no me vaya a dar esto 0, ¿cierto? Entonces la decremento y ¿qué va por dentro? Creo la nueva solución basada en el problema, la uso como una copia de la posición S, este es recuerda que en el código dice R es igual a tweet de copy de S, pues este fue el copy, ¿sí? De hecho estoy pensando en cambiarle el nombre, copy of, en vez de from solution. Y después le hago el tweak, y ya sabemos qué es el tweak, ¿cierto? Apagar uno aleatorio y prender unos que quepan, ¿cierto? En la mochila. Decremento esto, esto lo pude haber, bueno, este decremento pude haberlo dejado más atrás si querían, si quieren. Ahora, ¿qué hago? Viene la pregunta de la ecuación de Boltzmann. ¿Cuál es la probabilidad? La probabilidad es el fitness menos el fitness, ¿cierto? El R menos el S dividido en T. Esa es la probabilidad con, obviamente, E a la algo. E a la esto dividido en esto, ¿de acuerdo? Ya tenemos la probabilidad. Ahora, tenemos que generar un aleatorio entre 0 y 1. Este es el aleatorio entre 0 y 1. ¿Sí? Y aquí los puse. Para que no me quedara tan largo, ¿no? Además, para depurar es más fácil mirar uno aquí, ponerle el breakpoint y mirar el valor. Entonces, esto es lo mismo que está en la diapositiva. Un aleatorio entre 0 y 1 menor al E a la menos R. ¿Sí? Y aquí era la pregunta inicial. Si el fitness mío es mejor que el fitness del otro, pues ya. Si esto sucede, pues ese cambia a una mejor o a una peor que permitió el algoritmo según la probabilidad. Finalmente, si esa mejor
es mejor que la mejor conocida, pues cambie la mejor y establezca el histórico de fitness. El histórico de fitness siempre se hace con el cell best, que es el que siempre nos está mostrando la mejor solución en cada defo. ¿De acuerdo? Y pues ya, fíjense que el algoritmo queda bastante transparente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo dejé las operaciones importantes en solución. Solución es la que tiene los problemas. Yo soy solución, pues yo sé cómo tengo que inicializarme. ¿Sí? ¿Quiero usar otro mecanismo de inicialización? Pues yo lo hago. Eso no tiene por qué hacerlo el algoritmo. ¿Sí? Eso no es problema del algoritmo. Es un tema de responsabilidades. ¿Sí? Cuando uno está haciendo estas soluciones, pues obviamente esto es programación orientada a objetos. Aquí, pues digamos, es programación orientada a objetos basiquita en Python, ¿no? Porque hay muchas otras cosas que le pueden colocar aquí al... sí, no crean, esto tiene más detalles, pero digamos es bastante sencillo entenderla así. Y es que cada clase tiene que tener sus responsabilidades, ¿cierto? Y eso es fundamental. Si usted le mete cosas que no son, pues ya el algoritmo va a empezar a volvérsele raro, ¿cierto? Entonces, mi responsabilidad como algoritmo es hacer evolucionar algo de acuerdo a como yo creo que debe evolucionar, ¿cierto? Pero la responsabilidad de la solución es ella saber cómo se inicializa, ella saber cómo se cambia, ¿cierto? Entonces, esa es su responsabilidad. Y lo mismo, el algoritmo main, que llamamos el principal, pues obviamente va a tener sus responsabilidades. ¿De acuerdo? Bueno, ya casi para terminar, voy a poner a ejecutar todo esto para que vean lo que van a encontrar aquí. Al final van a encontrar las curvas de convergencia de los tres algoritmos, en este caso en el problema F1, y ya más adelante van a ver el algoritmo completo corriendo los primeros 8 problemas, ¿sí? Entonces hago instancias de los 8 archivos, puedo hacerlo de todo, ¿no? Porque aquí en general son 10 F1 y son 6 NANSAC. Y aquí están los algoritmos que yo voy a correr: hill climbing with restarts, simulating annealing, los meto acá. Y acá genero un par de data frames, uno para reportar las medias y otro para reportar las desviaciones estándar de los resultados, porque esa no la habíamos hecho solamente el de las medias, ¿cierto? Y aquí está, la ejecución, fíjense que se vuelve lo mismo, es casi el mismo que ustedes vieron, el mismo. Problemas, en este caso eran las esferas, ahora son los problemas, la esfera no hay que, las funciones. Los algoritmos, las curvas de convergencia, el número de repeticiones, va generando esto y al final genera los plots de cada una de las... Al final genera los plots de todas las funciones. Entonces, para cada una de ellas, para este es F2, este es F1, entonces básicamente todos llegaron hasta aquí. Este es el comportamiento de cada uno de los tres algoritmos en las figuritas y uno puede compararlos. Y finalmente, pues se muestran los datasets, los data frames, en donde están los promedios, ¿sí? Se puede ver los promedios. En el primero todos quedaron atascados en un óptimo local, ¿se dan cuenta? Porque el óptimo conocido es 295. Y todos se quedaron atrapados ahí, ¿sí? Entonces, si todos se quedaron atrapados y se supone que hill climbing hill climbing es el que debería fijo quedarse atrapado, pero los otros tienen algún esquema de salida, ¿qué está pasando? Pues miremos, tal vez puede ser el número de evaluaciones de la función objetivo, o puede ser que el tweak no es el apropiado, ¿sí? En este todos salieron bien librados, en este todos salieron bien librados, en este se quedaron atrapados, ¿sí se dan cuenta? Este ya también se quedó atrapado. En este 481, pues este no se quedó atrapado y este tampoco. Hill climbing sí. En 52 se salvaron, en 107 se quedaron atrapados, ¿sí? Y finalmente en este otro. ¿Sí? Adicionalmente, el tema de la desviación estándar, entre más baja sea la desviación estándar,
implica que los resultados son más, como más concentrados hacia ciertos valores, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, dos algoritmos que me dan el resultado promedio 20, el resultado promedio 20, ambos, pero este tiene una desviación estándar de 1 y este tiene una desviación estándar de 5, pues este es mucho mejor, porque los resultados van a estar más cercanos a 20. Este tiene mayor dispersión, van a haber unos que sean 18, 19, 23, ¿sí? Entonces también eso es una medida de como qué tanto él en las 30 y tantas ejecuciones puede llegar a una solución que sea más apropiada. ¿De acuerdo? ¿Es claro o no es claro? ¿Sí? Bueno, esto es lo mismo. Yo esta tarde llego, les comparto el archivo para que los puedan observar. ¿Ok? ¿Están muy cansados? ¿O alcanzó a mostrarles algo? Bueno, es que quería mostrarles un algoritmo que ya se los he mencionado. Un algoritmo que ya les he mencionado que se llama la búsqueda armónica. Miren, antes de hablar de los algoritmos poblacionales, este algoritmo termina siendo como un paso entre los algoritmos poblacionales y los algoritmos de estado simple. Es poblacional porque maneja ya no una solución, sino muchas que pueden haber en una memoria o en una población. Llamémosla la población. Aquí ellos no la llaman población, sino la llaman memoria armónica. Pero esa es la misma vaina. O sea, le buscaron el nombre de acuerdo a la inspiración. Se inspiraron en la forma en como los cantantes de jazz improvisan canciones. Además se fue por allá a Nueva Orleans y los vio, ese que estos manes cantan siempre lo mismo y sacan. Entonces se puso a hacer el cálculo y la vaina y se inventó el algoritmo de la búsqueda armónica. ¿El algoritmo qué hace? Dice, los señores en la mente tienen unas soluciones, ¿sí? Una forma de tocar, pues tienen en la mente unas soluciones. Eso es lo que vamos a llamar la población, ¿sí? Entonces, son soluciones que ya tienen y como que están bien. Para un problema están tocando algo y para eso que van a tocar lo que sigue, tienen ya unas soluciones con el contexto, esto como que ha funcionado, ¿cierto? Esa es mi memoria. Inicialmente aquí, esa memoria se hace aleatoria, lo mismo, o sea, para el algoritmo. La vida real será lo que el man pensó y su experiencia, pero acá las soluciones iniciales son aleatorias. Normalmente esas soluciones iniciales, o crear las soluciones o la memoria armónica, es una memoria pequeña. En genéticos es normal tener memorias de 100, de 200, o sea, poblaciones grandes. 100 soluciones. Aquí normalmente 5, 10, 20, ya, no más. No es normal, aunque se puede usar, pero no es normal utilizar poblaciones tan grandes. 5, 10 o 20. ¿Qué se hace? Después, se hace el proceso evolutivo, pero es un proceso evolutivo bastante simple, en el cual en cada iteración, en ese bucle, se va a generar solo una solución. En genéticos, en los genéticos tradicionales, no se genera una. Si usted tiene una población de 100, en cada iteración se generan 100. ¿Sí? Que es como padres e hijos y después los pone a competir con lo que sea para ver quién sigue a la siguiente generación. Acá no. Acá lo que hacemos es, hay 20 allá y esos 20 van a generar 1. Y ese 1 a la final tiene un proceso de ingresar a la población muy sencillo. ¿Quién es el peor en la población? Tal. ¿Yo le gano? Sí. Bájese usted y yo entro. Yo no le gano, pues perdí, chao, fui. Así de sencillo, simple, ¿sí? Ahora, ¿cómo se crea ese nuevo registro, esa nueva solución en cada iteración? Ese nuevo ser que se va a crear ahí es un ser resultado de una poligamia y una vaina loca, ¿sí? Porque la primera dimensión puede ser de 1,
la segunda de otro, o sea, es una solución que no tiene 2 padres, ni tiene 3 padres, ni tiene 4 padres, o sea, no se sabe cuántos padres van a salir. Sí. Entonces, eso es bastante diferente porque normalmente la mayoría de algoritmos son, no, es que yo tengo 2 padres, entonces de los 2 padres cojo la mitad de genes para acá y la mitad de genes para acá, y ya, yo fui. Y la otra mitad para mi hermana y la otra mitad del otro padre para la otra y salió. Entonces salieron 2 hijos que son resultado de 2 padres. En evolución diferencial tal vez eres hijo hasta de 3 o 4 padres, pero son 3 o 4, no son, creo que son 4, pues son 4 padres y punto, son esos 4. Y además, en PSO tal vez tu modificación en la búsqueda está evaluada por 3 o 4 dependiendo de la versión del PSO. Pero aquí no. Aquí la solución es resultado de cualquier dimensión de los padres que están en la memoria armónica, pero además del azar. ¿Sí? Entonces, este bucle que aparece aquí internamente, este aquí dice, por cada dimensión, ¿cierto? Entonces, en nuestro problema tenemos 10 mochilas, 10 elementos en la mochila, ¿cierto? Entonces, al primero que le ponemos, 0 o 1, o sea, ¿está apagada o está prendida? ¿Qué le ponemos? Entonces, él puede decir, sáquelo de la memoria o lo saca al azar. Esa es la primera pregunta, y esa pregunta es esta. Está aquí. Si tal cosa, si menor que HMSR. HMSR es Harmony Memory Consideration Rate. La rata, la probabilidad de sacarlo de la memoria. Normalmente es 0.85, 0.90, 0.95. Entonces, el 90%, digamos si fue 0.9, el 90% de las veces lo va a sacar de la memoria. ¿Cierto? Y el 10%, pues genérelo aleatoriamente. ¿Sí? Entonces digamos que aquí, primer elemento, lo sacamos de la memoria y tan de malas, 0.05. No, tocó aleatorio. Y aleatorio para nosotros es 0 o 1, ¿cierto? En el binario, 0 o 1. Uno puso ahí 1, digamos. ¿De acuerdo? Ahora, en el segundo elemento, entonces sube otra vez y empieza el segundo elemento. El segundo elemento que hace, un número aleatorio, 0.5. Pues ese siempre no, entonces le toca sacarlo de la memoria armónica. Sacarlo de la memoria armónica es que usted tiene 20 soluciones en la memoria armónica. Entonces escoge uno de ellos, lo escoge aleatoriamente, no tienes que ponerle ninguna probabilidad. O sea, aleatoriamente escoge uno. Le tocó al 8, ¡pum! Y simplemente dice 8. ¿Y usted qué tiene en esta casilla? No, yo tengo 1. Bueno, te traigo ese 1. No, yo tengo 0, pues me traigo ese 0. ¿De acuerdo? Y parto que va a poner eso. No se sabe si lo va a poner, pero creo que va a ser eso. ¿Cierto? Y después yo digo, ese señor hay que hacerle algún ajuste. ¿Qué es esto? ¿No? Entonces digamos que fue 1. Entonces dice, a ver, lance un número aleatorio. Me dio 0.5. No, parda 0.35. No hay que hacer nada. Entonces se asigna el 1. Entonces esa dimensión le quedó asignada en 1. ¿Sí? Entonces ya va 1. Ese primer 1 lo saca aleatorio. El segundo 1 lo sacó de la solución 8. ¿Cierto? El tercero llega y dice, en la tercera dimensión, saca un número aleatorio. 0.7 es mayor, pues es menor que HMSR, entonces pues entra, entonces lo va a sacar de la memoria. Dice, bueno, ¿allá qué hay? No, aquí hay un 1, también 1, bueno, listo. Ahora genera un número aleatorio, ese número aleatorio le dio 0.2, es menor que 0.35 que era par. Entonces, pero mira, y dice, hágale un ajuste. Pues en binario el único ajuste es cambiarlo, si era 1, ponerlo 0. Si era en continuo, pues le hacemos un bandwidth, ¿no? Un ajuste de bandwidth. Entonces, no, ponga 0, ¿verdad? 1, 1 y 0. Pero ¿de dónde salió esta solución? Originalmente salió de la quinta, ¿sí? Entonces, cada una va saliendo de alguna aleatoria
de la memoria armónica y del azar, porque para eso es este último, el azar, ¿cierto? Y adicionalmente este ajuste de la tasa de tono. Con esto, no, Es ese ajuste que se aplica, por ejemplo, la armonía conocida. O sea, que se tiene en cuenta los resultados anteriores. o sea, cuando yo selecciono, porque fíjense que esto está en la parte de cuando yo selecciono una armonía de arriba, ¿no? O sea, yo la escogí, la saqué de la memoria armónica Sí. y dije, hágale un ajuste. Entonces, es como que un cambio pequeñito, ¿cierto? Que aquí no está pequeñito en binario porque es 0 o 1, pero en búsqueda continua sí es más lógico un pequeño ajuste, lo que llaman ellos el ajuste de tono. Entonces, en música, ¿será que este está tocando y le baja algo? Yo de música no sé mucho, pero que le baja algo al tono de lo que está tocando, pero pequeñito, ¿sí? Entonces, con esto, con este algoritmo y con el esquema de reemplazar el peor, es decir, ya construí la solución. Ahora, le calculo su fitness y finalmente miro si soy mejor que el peor. Y ya, y hago ese proceso. ¿Sí? El proceso termina siendo bastante sencillo y lo bueno es que cuando, ya salimos, lo bueno es que cuando los problemas son complejos, pues este es como un paso intermedio que termina siendo bastante fácil de manejar. ¿Sí? Porque, pues, en muchos problemas que son constructivos, es decir, que usted va como construyendo cosas grandes, se puede manejar esa complejidad de la construcción. Les quería mostrarles lo vamos a volver a ver con calma, esta fue como una introducción, pero para que ya vayan entendiendo cosas de un algoritmo que funciona bastante bien para diferentes problemas. ¿Listo, señores? Ok. Gracias.